Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 29 de mayo, en esta octava semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Pablo VI Papa y a Santa María Magdalena de Pazzi, Virgen. San Pablo VI, Giovanni Battista Montini, nace en Cosenzo, Lombardía, Italia, el 26 de septiembre de 1897. Fue un niño frágil pero inteligente. Más tarde el mundo lo conocería como el Papa Pablo VI, el Papa Peregrino. Durante su pontificado creó nuevos organismos de diálogo entre creyentes y no creyentes, y fue el primer papa en visitar los 5 continentes. Promovió la educación católica y apoyó a la prensa católica. San Pablo VI murió el 6 de agosto de 1978. Fue canonizado por el Papa Francisco el 14 de octubre del año 2018. También hoy recordamos a Santa María Magdalena de Pazzi, Virgen. La familia de Pazzi, a cuyo nombre está unida la famosa conjuración contra el Gran Duque de Medici en tiempos de Nuestra Santa, era todavía de las más importantes de Florencia. Catalina de Pazzi. María Magdalena es el nombre que asumió la Santa Carmelita el día de su profesión religiosa. Nació en 1566, en un siglo rico de acontecimientos en la historia civil religiosa de Italia y caracterizado por el florecimiento excepcional de grandes santos. También María Magdalena de Pazzi participó en la situación histórica y social de su tiempo, escribiendo cartas muy valientes al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los príncipes, señalando las causas de los males que afligían a la Iglesia, que ella atribuía a las deficiencias espirituales de los cristianos y de sus pastores. Este es uno de los lados maravillosos de la santa, asociada a la pasión de Cristo con los estigmas y otros fenómenos místicos como las visiones, los éxtasis, los arrobamientos, durante los cuales trataba de difíciles cuestiones teológicas. 3 cohermanas encargadas por el director espiritual transcribían las revelaciones de Sor María Magdalena. El libro, intitulado Contemplaciones y redactado de ese modo tan excepcional, es considerado como un importante tratado de teología mística y al mismo tiempo nos revela el itinerario espiritual de la santa, que a los 18 años había entrado al más austero convento florentino, el de las Carmelitas. Desde muy niña, Catalina de Pazzi se mostró más inclinada a la devoción que a la vida cómoda de su tiempo. Efectivamente, tuvo el privilegio en ese tiempo muy raro de hacer la primera comunión a la edad de 10 años. Después de darle el adiós al mundo y de haber cambiado de nombre, Sor María Magdalena fue dócil instrumento de la gracia divina, atravesando todos los estadios de la experiencia mística, desde las audacias de la contemplación hasta las torturantes pruebas de la noche de los sentidos, en la oscuridad abismal de la aridez espiritual, que duró 5 años, durante los cuales fue probada en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y finalmente en Pentecostés de 1590, su espíritu quedó nuevamente sumergido por la brillante luz del éxtasis, fortaleciéndose para la nueva prueba sucesiva, la del dolor físico. Martirizada en el cuerpo por llagas dolorosísimas, cuando el dolor se hacía insoportable, Sor María Magdalena, que había sido nombrada maestra de novicias, hallaba la fuerza para repetir las palabras que se convirtieron en el lema de su vida: Pati non mori, sufrir y no morir. Murió el 25 de mayo de 1607 en el convento de Santa María de los Ángeles en Florencia. Fue canonizada en 1669. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa María Magdalena de Pazzi, Virgen. Y para hoy, viernes 29 de mayo, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos?
pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó». Jesús les dijo entonces: «Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante es preocuparse por la casa del Señor. Nos dice el texto de hoy de San Marcos capítulo 11, que Jesús llega a Jerusalén, entra al templo y ve todo lo que acontece a su alrededor. Qué importante saber que Jesús se molesta porque ve lo que está sucediendo en el atrio del templo. Muchos están siendo usureros, hay cambistas de monedas, hay puestos y venta de palomas, de animales. Jesús hace un látigo, nos recuerda el Evangelio, y empieza a botar todas las mesas y a expulsar a aquellos vendedores, porque no solamente lucran con la fe de la gente, sino también se vuelven usureros, farsantes y engañan. Lo mismo puede pasar el día de hoy. ¿Cuántos engañan vendiendo la fe? ¿Cuántos cobran por kilómetro recorrido cuando dicen ser predicadores? ¿Cuántos hoy tienen una teología de la prosperidad en donde le dicen a la gente engañándola: dale al Señor tu bicicleta y te dará una moto, dale al Señor tu moto y te dará un carro, dale al Señor tu carro y te dará un camión, y así sucesivamente? A eso se le llama teología de la prosperidad. Dale al Señor, pero en realidad no es para el Señor, es para la persona que está al frente, ¿verdad? Lo que esa persona pide con esa intención específica, y luego le dice a las personas que el Señor se lo dará al doble. Claro, sabemos que en la iglesia no hacemos eso, o por lo menos tengo certeza de que pues alrededor de la iglesia católica eso no pasa. Y si pasara, tenemos que denunciar este tipo de arbitrariedades. Hoy también Jesús hace eso, expulsa a aquellos cambistas, aquellos que negocian con la fe. No tenemos que negociar con la fe, así como se oye. Algo importante, algo indispensable es saber aquí que, pues por supuesto, en la iglesia se pide una ofrenda para celebrar los sacramentos, que es lo que normalmente sucede. Si no, díganme de dónde van a vivir los sacerdotes y la iglesia, de dónde se sostendrán, cómo se paga la luz, el agua, el teléfono, el internet, todos los gastos que se realicen, planilla. No, pues definitivamente tiene que pagarse de algo. Pero eso es lo que normalmente se pide, una ofrenda por celebrar un bautismo, por una intención de misa, que es algo tan normal. Me estoy refiriendo en el contexto de hoy de cómo Jesús detesta a los que lucran con la fe cuando ya se cobran sumas considerables por una prédica o por una Eucaristía o por algo más, ¿verdad? Sí, o por una noche de gloria en otros lugares y en otras iglesias. Hay que tener cuidado. En algunos lugares, ¿verdad?, han hecho eso y tenemos que cuidar nuestra fe. También hoy Jesús tiene celo de su casa, la casa de Dios. El celo por el templo. ¿Estamos cuidando el templo? Estoy hablando del templo físico. ¿Qué estás aportando para cuidar el templo, para cuidar tu parroquia, para que el padre pueda pintar el templo, para que puedan cambiarse las bancas, para que pueda el ornato estar mejor, para que el piso pueda cuidarse? ¿Qué estoy haciendo por cuidar el templo? Muchas veces critico a la iglesia y no hago algo por mi iglesia. ¿Cuán importante es? Y tercero, y es lo más importante, cuidar el templo de mi corazón. Estoy cuidando mi templo.
Le estoy dedicando tiempo a Dios, dedico tiempo a la oración, dedico tiempo a confesarme para cuidar mi alma y de esa manera mi templo esté limpio para recibir a Jesús. Preguntémonos eso. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, para que de esa manera nosotros también no nos dejemos llevar por las cosas del mundo, sino más bien busquemos las cosas de Dios y hacer su voluntad. Si no, seremos como aquella higuera que se seca, que no da fruto, como lo dice el Evangelio. Que el Señor nos ayude entonces para fortalecer nuestra fe y que de esa manera vivamos según lo que Jesús nos pide. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.